Muy buenas noches, profesora. Este es mi video. Soy Pedro Octavio Fernández Romo sobre la Organización de los Estados Americanos. Hoy en día, la OEA reúne 35 estados independientes de la América Constituyente. Es el principal organismo gubernamental, jurídico, político y social del hemisferio. Ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, con la Unión Europea para lograr sus más importantes propósitos. Se basa en sus principios pilares que son la democracia, los derechos humanos, seguridad y desarrollo. Tiene el peso de la opinión en asuntos internacionales como la represión de la mujer musulmana y la violencia de ellas. Los principales objetivos son buscar soluciones entre los Estados miembros con el fin de reparar probablemente de índole político, jurídico, económico, así como promover la acción cooperativa en el ámbito social, económico y cultural en el desarrollo de los países, así como erradicar la pobreza y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales, con el desarrollo de dedicar al mayor número de recursos social y seguridad a la población de cada país de los Estados miembros. Cada país tiene el derecho de organizarse como más le convenga por su condición de libertad y soberanía sin necesidad de que un país externo actúe en sus decisiones. La OEA, como punto fundamental, influye en los problemas de los Estados miembros tratando de evitar conflictos entre países, guerras, crisis, dado que esta organización promueve la democracia de cada Estado. Tienen los ciudadanos derecho a opinar promoviendo las participaciones, la paz y la seguridad por vía pacífica. Es por ello que algunos de los casos que entran en conflicto el tema de Estados Unidos, dado que su sede está en Washington, D.C., la controversia se centra en que, siendo un país que promueve la paz, ¿por qué no deja de participar o por qué no permite participar a Cuba? Y a su vez, objeto de culpabilidad por conflictos con países de América Latina. ¿Será acaso porque lo ocupa la búsqueda de culpables? Cabe señalar que Cuba fue expulsada de la OEA en 1962. La razón aducida fue que la adhesión de cualquier miembro a la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con un sistema interamericano. Actualmente cuenta con 35 países independientes de las Américas, de los cuales ha ratificado la Carta de la OEA, aunque originalmente solo 21 países se reunieron en Bogotá, Colombia, para firmar la OEA en 1948. Fueron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Posteriormente ingresaron 14 miembros: Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Suriname, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas. La OEA es el organismo regional más antiguo cuyo origen se remonta en la primera conferencia interamericana celebrada en Washington, D.C. en 1889, a abril a 1990, donde se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Con ello se inició un sistema interamericano de disposición e institución de índole internacional. La OEA fue creada en 1948, se suscribió en Bogotá, Colombia, a la Carta OEA. Entró en vigor en 1951. Posteriormente la Carta fue enigmada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrita en 1967, la cual entró en vigencia en febrero de 1970, por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrita en 1985 y entró en vigencia en 1988, por el Protocolo de Managua, suscrito en 1933 y entró en vigencia en enero de 1996, por el Protocolo de Washington, D.C., suscrita en 1992, la cual entra en vigor en septiembre de 1967. Esta organización, fundada con el objetivo de sus Estados miembros, como estipula el artículo primero de la Carta, promover una orden de paz, justicia, con solidaridad, así como fortalecer su colaboración y fundar su soberanía integral territorial por independencia, establecen por escrito las responsabilidades y derechos de cada país, lo cual ha sido modificada en 4 oportunidades y debe ser respetada por todos los Estados miembros. México ha participado activamente en diversos espacios de la Organización de los Estados Americanos. Durante 2019 ha mantenido liderazgo en 4 pilares de esta organización, de la que es miembro fundador: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad,
multidimensional. México es el cuarto contribuyente de la Organización de los Estados Americanos, después de Estados Unidos, Canadá y Brasil, además de la cuota anual que el presupuesto regular financia con recursos adicionales y voluntarios, áreas prioritarias como derechos humanos, oficinas de la adyacencia Belice-Guatemala, proyectos de implementación de la Conveniencia de Belém do Pará, administración de justicia con perspectiva de género, pueblos indígenas, misiones de observación electoral y el mecanismo de evaluación multilateral sobre drogas, entre otras. México cuenta con un desarrollo de sistemas de órganos de control. Por un lado, cuenta con un órgano de control de tipo horizontal de balance, los cuales integran los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, cuentan con un órgano de control horizontales de balance asignados. Estos gozan de autonomía respecto al gobierno, tales como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, y el Instituto Federal Electoral, IFE o INE. La Organización de los Estados Americanos y la Universidad Euro-Hispanoamericana de México firmaron hoy un acuerdo para realizar el modelo de Asamblea General de la OEA, MOEA, en abril del 2020 en Jalapa, México. Puedo concluir que la OEA es un organismo que promueve la paz, la democracia entre los Estados miembros, alude a nuestro país con un imponente proyecto que fomente los principios pilares que son la democracia, los derechos humanos, seguridad y desarrollo de proyectos e implementación de la Convención de Belém do Pará, administración de justicia con perspectiva de género, pueblos indígenas, misiones de observación electoral y el mecanismo de evaluación multilateral sobre drogas, entre otras áreas. En lo personal, he asistido a la conferencia donde tratan cerca del estudio de las convenciones Belém do Pará para buscar erradicar la violencia en contra de las mujeres. Eso es muy enriquecedor. Saber que promueve y fomenta la erradicación donde se vive al día, entre otros temas que nos vulneran en la actualidad. Su servidor, Pedro Octavio Fernández Romo.